nuestra adoración, nuestra alabanza, que te la hemos presentado a ti, Señor, porque solo tú te mereces toda honra, toda gloria, toda alabanza, Señor. Deleítate en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y hoy, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos hables. Queremos, Padre amado, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra. Envía esa unción, Señor, y que tu Espíritu Santo nos convenza, nos redarguya, nos enseñe, nos corrija, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a oír tu palabra con la intención de obedecer. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gracias, mis hermanos de alabanza. Hay una profecía que me la pasaron por escrito. Si alguien más recibió alguna profecía, alguna visión, me la pasan, por favor. Así dice el Señor: yo te sostengo de tu mano con mi fuerza y firmeza. Por lo tanto, no temas, tus pies están seguros. Yo soy tu roca y te afirmo. Yo haré cosas inexplicables contigo. Solo confía en mí. Hermosa palabra que el Señor nos ha dado. Quiero darle la bienvenida a mis hermanos. Vienen por primera vez, ¿verdad? Bienvenidos, Dios les bendiga. Allá hay otros hermanitos que también por primera vez también, ¿verdad? O es segunda. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Siéntanse en su casa. Hermanita, la familia de hermana Esperancita, la sobrina y su familia, bienvenidos. Así que nos gozamos de tenerles. No sé si hay alguien más. Creo que no. Bueno, entonces, bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy hay una piscina ahí porque al final vamos a bautizar a una hermanita. Si hubiese alguien más que desea bautizarse, también de una vez lo podemos bautizar. Solo se pone de acuerdo con la pastora que está allá atrás en sonido. Hoy ella está en sonido, así que si hay alguien más que quisiera bautizarse, se aboca a ella aquí arriba para poder tomarla en cuenta. Bien, estamos en buen tiempo, así que no se preocupen. Quiero leerles esto. Creo, los que puedan repetirlo conmigo, repítanlo. Creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Veraca es mi casa espiritual donde le sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Amén. Bien, quiero leerles algunos versículos antes de darles el tema. En el libro de Daniel, antes de este verso 34, aparece la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor es el rey de Babilonia. El rey tiene tanto poder, es una potencia mundial de aquel tiempo. Y entonces este rey comienza a crecer bastante, pero Dios le da un sueño. Dios le da un sueño y en el sueño él mira un árbol grandísimo que sobresale a todos los demás árboles. Es un árbol fuerte, grande, frondoso, y de repente, por orden de Dios, viene y derriban ese árbol, lo cortan, pero la orden es no
no lo arranques de una vez, sino que quede su tronco ahí sembrado, porque después va a volver a retoñar, se va a renovar. Entonces el rey está angustiado por este sueño, y entonces llaman a Daniel para que le dé la interpretación, y Daniel le dice: tú eres ese árbol, tu gloria es grande, tú eres un rey majestuoso, tienes tanto poder, tienes tanta grandeza, pero la orden de Dios ha sido que serás cortado y serás echado entre las bestias del campo, y comerás como bestia, y tu corazón será transformado en el corazón de una bestia. Y entonces Daniel le dice: mi consejo es, y le da consejo que ayude a los pobres, y le dice: quizá Dios se arrepienta y no venga ese mal. La cosa es, el Señor le estaba advirtiendo que si él no le daba la gloria a Dios, él iba a ser convertido en bestia. Tanto así que iba a habitar entre las bestias, iba a comer hierba como las bestias del campo. Y entonces, justamente un año después, o sea, lo que quiero llevarlos es: el rey fue advertido, el rey recibió la advertencia: si no le das la gloria a Dios, vas a ser convertido en bestia. Y entonces tuvo un año para ponerlo en práctica. Y al final del año, dice, a los 12 meses, Nabucodonosor se queda viendo y dice: todo esto, viendo toda su grandeza, la riqueza, todo lo que había construido, dice: todo esto lo he hecho con mi fuerza y con mi poder. Y se robó la gloria de Dios. En ese momento fue cambiado su corazón de hombre por el corazón de bestia, y fue echado fuera y fue llevado al campo, a la montaña, a habitar como una bestia, a alimentarse de hierba. Y entonces dice la palabra que le salió tanto pelo que parecía plumas, como plumas de águila. Le salieron garras. Y entonces, estando ahí, pasaron, dice la Biblia, que pasaron 7 tiempos. 7 tiempos tendrían que ser 7 años. La Biblia no nos aclara si son 7 años, pero conociendo el lenguaje bíblico, entendemos que son 7 años. Son 7 estaciones. Y entonces dice que al final de los 7 tiempos cayó el rocío sobre su cabeza, y cuando cae el rocío, que es la palabra de Dios, entonces dice que cayó el rocío sobre su cabeza, y de repente él recobró la razón. Y entonces él dice: bueno, yo entiendo que Dios es un Dios soberano, y le da la gloria a Dios. Y en ese momento, entonces dice acá lo que dice el verso 34: pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, al final de los 7 años, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. El verso 35 dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, eso ya Nabucodonosor, después de haber vivido 7 años como bestia,
Después de que él recobra la razón, le da la gloria a Dios, lo llegan a buscar, lo regresan, lo llevan otra vez al palacio, le devuelven su reinado, vuelve a ser rey y dice que recibió mayor gloria, mayores cosas que tenía antes. Entonces dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras todas son verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Entonces yo veo a un Nabucodonosor que le advirtieron, le hablaron, le dijeron, parafraseémoslo, le dijeron: mira, ten cuidado, porque si no buscas a Dios, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Si no le das la gloria a Dios, si no reconoces a Dios en tu vida, si no pones a Dios en primer lugar en tu vida, si no ordenas tus caminos, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Y le pasó. No hizo caso. No aprovechó el consejo. No, eso diríamos, no recibió la palabra. Entonces por eso dice la palabra: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sin embargo, puedo ver en Nabucodonosor que aún después de eso, tanto amor de Dios, tanta misericordia de Dios, que aún después de eso, Dios le da una segunda oportunidad. Entonces le manda el rocío. O sea, Dios le habló a su corazón, le habló a su mente. Lo que el Espíritu Santo hace hoy en día con nosotros, nos habla. Y entonces él dice: bueno, ya entendí. Ya entendí, Dios es un Dios soberano. Él hace lo que Él quiere. Y Él es rey sobre reyes. Y le da la gloria a Dios. Reconoce el poder, reconoce que Dios es Dios y no hay otro Dios fuera de Él. Él reconoce eso. Y cuando Él reconoce eso, entonces lo van a buscar, lo llevan al palacio. Y ahí tiene entonces la segunda oportunidad. Pero veo aquí a un hombre que está aprovechando esa segunda oportunidad. Él no es del pueblo de Dios. Él es de una nación pagana, de una nación enemiga de Dios. Pero sin embargo, él dice: ahora yo alabo, ensalzo, glorifico al Rey del cielo. Y entonces reconoce también que el que es soberbio, Dios lo va a humillar. Entonces mi tema de esta mañana, mis hermanos, es segundas oportunidades. Cuando hablo de segundas oportunidades, es porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Y Dios dice que Él se tarda en su venida. No ha venido todavía, pero no es que se tarde. Él dice su palabra: no tengan por tardanza, sino que si no he llegado es porque estoy dando oportunidad a que todos lleguen al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Entonces, segundas oportunidades. El Señor nos da a nosotros segundas oportunidades. Y si se dan cuenta, lo tengo en plural. No es segunda oportunidad, es segundas oportunidades. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero eso no significa que yo puedo hacer lo que yo quiero, porque después voy a tener otra oportunidad. Ese ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, en Sansón. Sansón tenía un llamado. Le dieron un objetivo, un propósito: ir y destruir, liberar a Israel de los filisteos, matar a los filisteos, destruir a los filisteos. Y viene Sansón y se enamora de filisteas. Y entonces sale del pueblo de Israel y se va a meter con los filisteos. Entraba y salía. Yo no sé si hay alguien acá que peca y regresa,
peca y regresa. En una de esas, Dios le dijo a Sansón: ya no hay otra oportunidad. Dios es Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántas te va a dar a ti? ¿Cuántas me va a dar a mí? No lo sabemos. Sansón creyó que así como siempre iba y venía, esta vez iré y volveré. Pero en una de esas, dice la palabra, no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y entonces fue, lo ataron, le sacaron los ojos, lo usaron como payaso, se burlaron de él. O sea, hay segundas oportunidades, pero no echemos a perder la oportunidad que hoy tenemos. Aprovechemos esa segunda oportunidad que Dios nos da hoy, y que podamos decir, como dijo Nabucodonosor: pero yo, Nabucodonosor, hoy, ahora reconozco. Entonces es que hoy podamos ponernos a cuentas con el Señor, que hoy podamos decirle: Señor, ya te he fallado tanto, esta oportunidad que me estás dando no la voy a desperdiciar. Entonces quiero llevarlos a la palabra también en 2 de Reyes capítulo 20 verso 8. Habla del rey Ezequías. Ezequías había caído enfermo, y entonces dice acá: y Ezequías había dicho a Isaías, al profeta: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Porque le había dicho, Isaías le fue a decir a Ezequías: ordena tu casa, porque vas a morir. No vas a vivir, sino que morirás. Y Ezequías se angustió tanto, clamó a Dios, y entonces ya se había ido Isaías, y el Señor le dice: regresa y dile que lo voy a sanar. Entonces Ezequías está pidiendo una prueba. Pero ¿qué garantía tengo yo? ¿Cómo sé que Dios me va a sanar y que no voy a morir? Entonces le dice: y que subiré al tercer día al templo. El verso 9 dice: respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Y entonces le pregunta: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Cuando vi este pasaje, mis hermanos, pensando en segundas oportunidades, cuando vi este pasaje, yo me recordé de aquellas películas que hacen de gente que viaja por el tiempo, y a veces viajan al futuro, y en el futuro se dan cuenta de los errores que cometieron en el pasado, y se dan cuenta que por esos errores les va a ir mal el resto de su vida. Qué sé yo, por alguna cosa, algo que hicieron que no sabían, se murió alguien. Y entonces dice, están en el futuro, y dice: ¿cómo hago yo para regresar al pasado y evitar que se muera? Entonces cuando vi este pasaje, me recordé de eso. Yo dije: el Señor nos da la oportunidad de regresar al pasado, parafraseándolo tal vez de una metáfora. Nos da la oportunidad de volver al pasado y corregir para que después nos vaya bien. Entonces le dicen a Ezequías: mira, Ezequías, ¿qué prefieres? Le dicen: ¿quieres ir al futuro o ir al pasado? Realmente eso le están diciendo. Le están diciendo: ¿quieres avanzar 10 grados o quieres retroceder 10 grados? Entonces miren la respuesta de Ezequías. Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados. Eso de declinar pareciera retroceso, pero no, es avanzar. Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. El verso 11 dice: entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás.
Entonces dice Isaías capítulo 38 verso 7, es un otro pasaje paralelo, y dice: y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por las cuales había ya descendido. Lo que está pasando acá es, nosotros sabemos que el sol no camina, pero lo vemos en el cielo, pareciera que así fuera, ¿verdad? Entonces viene el sol de allá y uno dice: ya va a llegar a mediodía, ahorita viene por acá. Pero lo que sucedió ahí es, regresó 10 grados. Eso es volver al pasado. Eso es, Dios nos da a nosotros oportunidad. Pareciera como que el Señor nos dijera: cometiste un error, regresa y corrígelo. Pareciera. Entonces miren, pues, ahí nos menciona el reloj de Acaz. El reloj de Acaz, nosotros tenemos ahora relojes digitales, relojes como aquel otro, agujas que dan vuelta, ¿verdad? Esos son modernos. En el tiempo antiguo lo que existía era una sombra. Entonces ahí se puede ver, cuando el sol iba hacia allá, se reflejaba la sombra en las gradas. Y entonces ellos sabían, de acuerdo a dónde iba la sombra, conocían la hora que era. Entonces ellos se guiaban por la sombra. Y entonces lo que le están diciendo es: la sombra va a regresar 10 grados. Entonces un día tiene 360 grados. Tal vez ahorita los voy a aburrir un poquito, pero miren, ahorita no miren su celular, no piensen en qué van a almorzar. Y algunos vinieron a desayunar. No se preocupen ahorita. Deme 2 minutos para que le explique esto. Porque el día entonces está compuesto por 360 grados. Y Dios le dice a Ezequías: te voy a regresar 10 grados. Entonces, el día es 360 grados. Si dividimos esos 360 grados, que es un día completo, en grados, y lo pasamos a 24 horas, que es el día, entonces 360 dividido 24 quiere decir que cada hora tiene 15 grados. Ahí estamos bien, ¿verdad? No se han perdido. Una hora es igual a 15 grados. ¿Cuántos grados regresó la sombra? 10 grados. No fue tanto el pasado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? En horas, en minutos. ¿Cuántos minutos regresó? Está fácil, hermanos. Si una hora son 15 grados, entonces es fácil dividir 15 dentro de 3, ¿verdad? Y 60 minutos dentro de 3. Una hora, tercera parte, son 20 minutos. 15 grados, tercera parte, son 5 grados. Eso significa que 10 grados son equivalentes a 40 minutos. ¿Alguien se perdió? Busque la prédica después en YouTube. 10 grados, 40 minutos. Entonces Dios, miren, es que Dios todo lo usa en figuras. Dios es tan lindo, tan hermoso, dice la palabra, habiéndonos hablado Dios de muchas maneras. Hoy nos está hablando de 10 grados. Una figura dice 40 minutos. ¿Qué significa el 40? 40 años fue probado el pueblo de Israel en el desierto. Nos representa entonces, el 40 nos va a representar la prueba. Tiempo de prueba. 40 años, dijo Dios, van a pasar 40 años en el desierto hasta que muera esta generación. 40 años representa también una generación. Entonces el 40 nos va a representar una generación, nos va a representar el tiempo de prueba. Y entonces miren, pues la respuesta, entonces dijimos, son 40 minutos. 40 minutos es igual
a una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Ezequías, ahorita se los voy a leer ahí, le había dicho a Ezequías: vas a morir. Imagínense que no les va a llegar un profeta, porque ese sería profeta falso, que dice el Señor que hoy vas a morir. Reprendo, digan. Pero si hay otros que no son falsos y que también hablan porque saben, pero no porque Dios los mandó. Por ejemplo, alguien va al médico y le dice: ¿y por qué hasta ahora vino? ¿Desde cuándo tiene esos síntomas? Ay, hace 3 años que empecé a sentir ese dolorcito. ¿Y por qué no vino? Porque pensé que era un dolor común. Está en la fase final de un tumor. Le quedan 3 días de vida. ¿Qué haces? ¿Le crees? Pues sí, hay un montón de pruebas, análisis, exámenes y todo, y dice: aquí ya se extendió todo esto y le quedan lo más 3 días de vida. Váyase a su casa. No, que se vaya a su casa. Entonces es un edicto. Están diciendo: te quedan 3 días de vida. A Ezequías le dijeron: hoy vas a morir. Ordena tu casa, porque hoy vas a morir. Miren, aquí lo dice Joel 2:25 nos habla de cómo Dios tiene planificado todo. Dice: yo les restauraré a ustedes los años. Hermanos, primero regresa el tiempo. El tiempo perdido no se puede recuperar para nosotros, pero para Dios sí. Ahí lo demostró: te voy a regresar 40 minutos. Aquí dice: te voy a restaurar, te voy a devolver los años. Nadie más puede restituir años. Pueden hacer que ganes dinero, pueden hacer que perdí mi terreno, me lo estafaron, me lo quitaron, pero Dios me bendice y puedo comprar otro. Pero los años perdidos no se pueden recuperar. Pero Dios sí puede hacerlo. Y entonces dice: yo les restauraré a ustedes los años que comió la langosta, el saltón, la oruga, el pulgón, aún mi gran ejército que mandé contra ustedes. Cuando habla ahí de langosta, saltón, oruga y pulgón, no son 4 tipos de animales. Es un solo animal en 4 facetas. La langosta antes fue una oruga. Quizá antes de ser oruga, quizá fue un huevo, no sé. La cosa es la langosta en 4 facetas. ¿Qué hace ese animal? Uno mira una langosta, pero esas no las langostas de mar. Uno mira una langosta y dice: pero ¿qué puede hacer una? Pero Dios mandó un ejército de langostas. Y entonces la langosta empieza un tipo una faceta de la langosta, se come la hoja. En otra faceta se comen las ramas. En otra faceta se come el fruto. Otra faceta se come el tallo. Y hay otra todavía que se come la raíz. O sea, mandó las 4 facetas para destruir completamente todo. Pero el Señor dice: yo te lo voy a restituir, te voy a restaurar eso. Entonces Dios puede devolvernos aún los años perdidos. El verso 25 dice, el mismo verso, solo que le leí la versión Kadosh. Aquí la Reina Valera del 60 dice: y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, volviendo a Ezequías, en 2 de Reyes capítulo 20 verso 1 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo:
te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. El verso 4 dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Hermanos, había un edicto: vas a morir. Pero Ezequías oró al Señor. Miren cómo Dios oye la oración. Ezequías lloró amargamente y el Señor le respondió: he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Así que si tú has llorado delante del Señor, el Señor ha visto tus lágrimas, ha escuchado tu petición y el Señor te va a responder. Entonces ahora dice acá en el verso 6, le dice: y añadiré 15 años a tu vida. Dice: añadiré a tus días 15 años. Después de que le dice: hoy vas a morir, le dice: ahora te voy a dar 15 años. ¿Cuánto retrocedió el reloj? 40 minutos. Para Ezequías fueron 15 años. 15 años. Entonces, hermanos, ¿qué haces tú si el Señor te salva la vida? ¿Aprovechas la vida que el Señor te da? ¿O dices: ay, qué bueno que seguí vivo, qué bueno? Miren cuántas veces el Señor nos ha salvado a nosotros de la muerte. Yo no sé cuántas veces te ha salvado a ti. A mí me ha salvado de la muerte por lo menos ya perdí la cuenta, 4 o 5 veces, donde yo sé y digo: aquí pude haber muerto y no morí. Dios dándome otra oportunidad. Esas son las que yo he visto, aparte las que no me he dado cuenta. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado y ni cuenta nos dimos? Entonces Dios te da una segunda oportunidad, aprovéchala. Entonces dice el verso 12: en aquel tiempo, Dios ya le dio a Ezequías 15 años. Lo sanó, volvió a seguir siendo rey. Le dio, hermanos, en esos 15 años le dio riqueza, poder y fama. Le dio grandeza. Ustedes pueden leer ahí cómo Dios bendijo grandemente a Ezequías. Pero ya adelantito, en el verso 12 dice: en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó. Llega la gente del rey de Babilonia, lo llegan a visitar. Y entonces Ezequías los recibe y dice: y les mostró toda la casa de sus tesoros. Hermano, si alguien llega a tu casa, tú lo entras y le dices: mira mis carros, mira mis joyas, mira las vajillas que tiene mi esposa, mira, y le enseñas todo. ¿Por qué haría alguien eso? ¿Por qué haría alguien eso? Mira qué cosas que tengo, mira mis relojes que compré, mira mis zapatos, mira. Y hermanos, solo alguien que se le sube la soberbia. Entonces dice: y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Dice el verso 14: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo:
¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Verso 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Verso 18. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, los tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Hasta sus hijos se van a llevar. Entonces Ezequías dijo: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Hermano, ¿es buena la palabra? Que te digan a ti todo lo que hay en tu casa y hasta tus hijos se lo van a llevar todito. Y Ezequías dice: esa palabra es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Mientras yo viva, que todo esté bien. Cuando yo muera, ¿qué me importa? Eran sus hijos, era su descendencia. ¿Qué pasó con Ezequías? Se volvió soberbio, desperdició la segunda oportunidad. Para más, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, aprovechó la segunda oportunidad. Entonces Ezequías echó a perder la segunda oportunidad. Ezequías murió y sucedió lo que Dios le había dicho. Entonces, hoy es momento de detenernos y de preguntarnos: ¿cuántas oportunidades me ha dado Dios? ¿Cuántas oportunidades te ha dado a ti? El día de hoy estás aquí porque despertaste. Mucha gente hoy no pudo abrir los ojos porque algunos murieron mientras dormían. Otros no pudieron levantarse. Otros están en el hospital. Nosotros estamos aquí. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por esto. Démosle gracias a Dios por cada día que Él nos da, por todo lo que nos da, por todo lo que tenemos. Y aprovechemos esa segunda oportunidad. Entonces, veamos, ya vimos al rey Nabucodonosor, ya vimos a Ezequías. Veamos a Jesús. ¿Qué tiene que ver Jesús con el 40? Dice Mateo capítulo 4 verso 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Recuerdes, el 40 minutos. El 40 nos va a hablar a nosotros de prueba. El 40 nos va a hablar de una segunda oportunidad. Entonces dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La tentación va a llegar a nuestra vida. Y ahí es donde nosotros decidimos qué vamos a hacer. ¿Vamos a aprovechar la segunda oportunidad o vamos a caer en la tentación? En el verso 4 dice: pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo se va y después regresa. En el verso 7 le viene en el verso 6 le dice, él lo sube a un pináculo y le dice: tírate de acá, porque escrito está, a sus ángeles enviará para que te sostengan y que tu pie no tropiece. Pero Jesús le dijo: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
Y así sigue diciendo en el verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Jesús aprovechó los 40, la segunda oportunidad. Jesús la aprovechó. Otro ejemplo: Josué, Caleb e Israel. Ellos están 40 años en el desierto, el 40 otra vez. Y entonces dice Números capítulo 14, verso 6, ya Moisés envió a 12 testigos, a 12 que fueran a reconocer la tierra prometida, porque Dios le dijo: ve y toma posesión de la tierra. Entonces Moisés dice: voy a mandar voy a mandar 12 espías que vayan a conocer la tierra y que me traigan informes de cómo es allá para poder ir y entrar. Entonces van los 12, pero de estos 12, 10 de ellos regresaron diciendo: no vayamos, son gigantes. Nos sentimos nosotros ante ellos como langostas, y ellos nos miran a nosotros como langostas, no podemos ir. Pero Josué y Caleb dijeron: vayamos, porque Dios nos lo ha entregado en nuestras manos. Entonces en Números 14:6 dice: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos, porque todos decían: no vayamos. Entonces el verso 7 dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. El verso 9 dice: solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Eso dijeron Josué y Caleb. En el verso 10 dice: pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. En el verso 29, Dios ya manda su veredicto y dice: en este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. En el verso 30 dice: de cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun, los únicos dos que dijeron: vayamos porque Dios está con nosotros. Ellos dicen: ellos van a entrar, pero todo el pueblo de 20 años para arriba van a morir, porque no le creyeron al Señor. En el 40, en la segunda oportunidad que el Señor les dio, no le creyeron. Entonces, peligros va a haber, situaciones difíciles van a haber, pruebas van a venir, va a venir tiempo de aflicción a nuestra vida. Pero en medio de ese tiempo de aflicción, sigamos creyendo que Dios está con nosotros, que Dios nos va a sacar de ese problema, de esa angustia, de esa situación. Por muy difícil que sea, el Señor te va a sacar de esa situación. Tienes que creerle. Y entonces vemos más adelante cómo Dios cumple su promesa. Dice en Josué capítulo 14, verso 10. Está hablando acá, vamos a ver, está hablando Caleb. Dice acá: y ahora, he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años. Después de que el Señor les dijo: todos los de 20 años para arriba van a morir aquí en el desierto. Después de eso pasaron 45 años. Y entonces está hablando Caleb y dice: yo no morí, todos murieron,
menos yo. Y ya pasaron 45 años. Dice, desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto, y he aquí, ahora tengo 85 años. Y entonces dice el verso 11, ya tiene 85 años. Y dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Hermanos, ahora los patojos de 25 años ya no aguantan. Y Caleb tenía 85 y dice, estoy tan fuerte como cuando tenía 20. Porque Dios cumple sus promesas. Porque Dios es fiel. Todos murieron en el desierto porque no aprovecharon los 40 años que Dios les dio para soportar la prueba. Pero Josué y Caleb sí entraron y poseyeron la tierra. Y pudimos seguir hablando de ejemplos. Está Elías, el profeta. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 7: y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. En el verso 8 dice, se levantó pues, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios. El monte de Dios para nosotros, el monte de Dios puede ser por lo menos dos cosas o tres. Número uno, el monte que está en Israel, en el desierto, el monte Sinaí. Aquí dice el monte Horeb, tiene dos nombres, es el monte de Dios. Está en el desierto, un lugar físico. El monte de Dios o monte Sión puede ser la iglesia. Pero el otro monte, dice Hebreos, que nosotros nos hemos acercado al monte de Dios allá en los cielos. Entonces, si el 40 representa una generación, si el 40 representa el tiempo de prueba, y Elías dice que con aquella comida que comió, pan de ángeles. Nosotros hemos comido el pan de ángeles, el pan que descendió del cielo, el pan vivo, que es Cristo Jesús. Hemos bebido de su sangre, lo tenemos a Él aquí adentro. Y estamos recorriendo esos 40 días, una generación. El tiempo que Dios nos da de vida representa ese 40 días, tiempo de prueba. El tiempo que tú estés pasando de prueba, ese tiempo, mientras llegamos al monte de Dios ahí arriba. Entonces, así como Elías caminó esos 40 días y 40 noches, hubo días, hubo noches. El día es un tiempo de paz, es un tiempo de luz, es un tiempo hermoso. La noche es un tiempo de peligro, de oscuridad. Entonces, en esos 40 días tenemos tiempos de luz, tiempo hermoso, pero también tenemos tiempo de soledad, de angustia, de oscuridad, de dolor. Pero que seamos así como Elías. Caminó sin detenerse hasta llegar al monte de Dios. El tiempo que me queda, quiero hablarles de Nínive. En Jonás capítulo 3 verso 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Miren, Dios está diciendo, voy a destruir a Nínive, pero les voy a dar una segunda oportunidad.
voy a destruir a Nínive, pero les voy a dar 40 días. Una segunda oportunidad. Entonces les manda al profeta Jonás: ve y predícales. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Ese mensaje voy a empezar a predicar de aquí todos los días. De aquí a 40 días la tierra será destruida. ¿Cuánto tiempo? Solo Dios lo sabe. Pero entonces ahí dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era todo su mensaje. El verso 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Mis hermanos de alabanza, por favor, acompáñenme. Dice el verso 6: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Ayuno para hombres y animales. Todo el mensaje que les voy a decir Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No tuvo que preparar tanta cosa para predicar. Solo eso. No sé si gritaba o iba hablando suave: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y todo el pueblo se convirtió. Todo el pueblo se arrepintió de sus pecados. Entonces dice el verso 8. Bueno, estaba proclamando ayuno y dice: sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Entonces dice el verso 9: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y miren lo que hace Dios. Jonás 3:10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Yo quiero que cierres tus ojos, inclina tu rostro, cerca de ti. medita por un momento. Si no es que Dios te trajo aquí hoy para darte una segunda oportunidad. Quizá Dios te está hablando hoy y diciendo: tienes una segunda oportunidad. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús,
de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Podemos ser como Ezequías, desperdiciar la segunda oportunidad que Dios nos da, o podemos ser como Nínive, podemos ser como Elías, podemos ser como Jesús, podemos ser como José, el hijo de Jacob, que aunque no les hablé de él, en medio de la prueba no le dio la espalda a Dios. Dice Hechos capítulo 3 verso 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo quiero preguntar, mis hermanos, si entre nosotros hay alguien que esta mañana desee reconciliarse con el Señor. Si hay alguien que hoy el Señor le habló, no desperdicies esta segunda oportunidad que el Señor te está dando. Si hoy el Señor te habló, yo quiero que levantes tu mano y digas: Señor, yo quiero aprovechar esta segunda oportunidad. Yo quiero reconciliarme contigo esta mañana. ¿Habrá alguien entre nosotros que desee reconciliarse? Si hay alguien que desee reconciliarse, que levante su mano. No tengas temor. El enemigo quizás te va a decir: no lo vas a lograr, no vas a poder. Pero hoy Dios te está dando una oportunidad y Dios te va a ayudar, porque solos no podemos, pero con el Señor sí podemos. ¿Habrá alguien que desee reconciliarse? ¿Habrá alguien, hermanos, que quiera reconciliarse esta mañana? Levanta tu mano con confianza. ¿Habrá alguien, mis hermanos? Si quieres reconciliarte, si hoy el Señor te ha hablado, levanta tu mano. No te resistas. Sé de los valientes. Con valentía dile: Señor, aquí estoy, ayúdame. Ayúdame porque yo solo no puedo. Quiero volver a tus caminos. Quiero ser como el pueblo de Nínive, que se arrepintió de sus pecados. ¿Habrá alguien, mis hermanos? Levanta tu mano en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra ha sido sembrada, Señor. Y te suplico, Señor, que esa palabra se haga rema en cada uno de nosotros. Que esa palabra se quede viva en nosotros, Señor.
y que aprovechemos esa segunda oportunidad que tú nos estás dando en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Bien.